Con la agenda de hoy y vamos a recibir a Talia Romero, directora de FOMEC Laguna. En el estudio, la voz de los protagonistas. Talia, qué gusto tenerte en este espacio. Tú sabes que tantas veces como sea necesario, pues aquí te tenemos y te tenemos con mucho gusto porque eres una voz, un referente para nosotros. No nada más en tu carácter de directora de FOMEC Laguna, sino en tu carácter de investigadora nata y de estar siempre aprendiendo, ¿no? Cuéntanos en principio esta experiencia que tuviste en Estados Unidos. ¿Estuviste un mes en Estados Unidos haciendo qué? Muchísimas gracias. Muy buenos días, Marcela, Manuel y al público de Contextos. Pues bienvenida, efectivamente, Talia. Gracias. Estuve en el mes de septiembre en Estados Unidos invitada por el Departamento de Estado de Estados Unidos en un programa que se llama IVLP, por sus siglas en inglés, o es el Programa de Visitantes Líderes internacionales en Estados Unidos. Y este programa tiene maneja diferentes temáticas. Yo fui invitada en un sector que se llama de emprendimiento, innovación y desarrollo, o desarrollo de nuevos negocios. Junto a otros 10 países de América Latina, fuimos invitados a recorrer 5 ciudades en Estados Unidos, que son Washington, D.C., Boston, Cleveland y Akron en Ohio y San Diego en California. La idea de esta invitación de parte del gobierno de Estados Unidos es que podamos conocer de primera mano cómo funcionan ciertas instancias, tanto públicas, privadas, como no gubernamentales en Estados Unidos, y entender cómo funciona espíritu asociativo que sí permea mucho en todos los sectores económicos y de desarrollo en Estados Unidos. Entonces conocimos desde universidades, oficinas de gobierno, de los 3 órdenes de gobierno. Recordemos que Estados Unidos, al igual que México, es un país federal, organizado en 3 órdenes: municipal, estatal y federal. Y por ahí empezó nuestro recorrido en Washington, haciendo este enmarco, contexto de cómo funciona y cómo se asocian los gobiernos con instituciones públicas, con instituciones privadas, con instituciones no gubernamentales. Y para muchos países de América Latina, pues esto sí es radicalmente distinto a cómo ocurre la organización política y social en sus países. Para nosotros, fuimos de parte de México 2 representantes, Pedro Chagoy de la península de Yucatán. Él está en Chetumal actualmente, fue subsecretario de Economía hace un par de sexenios allá en el estado, y de parte del norte, pues su servidora también aportando un poco más desde el contexto de desarrollo de industria y de promoción económica. Fue súper interesante la visita, Marcela, repito, porque pudimos constatar que no se trata únicamente de la cantidad de recursos que están disponibles, que sí son estratosféricamente distintos a los recursos que manejamos en México, tanto instituciones públicas como no gubernamentales y privadas, sino también de las formas de cómo se organizan las iniciativas. Es decir, para que, por ejemplo, en California exista este ecosistema de innovación que es vivo, que se siente en cualquier instancia, desde los colegios. Visitamos un colegio en el privado en San Diego, en La Joya, en donde desde kinder hay un programa que atraviesa desde kinder hasta preparatoria o hasta high school de emprendimiento e innovación. Imagínate que desde kinder, evidentemente a las criaturas de kinder no les estamos enseñando cómo desarrollar un negocio nuevo, pero sí le estamos enseñando, fíjate en este concepto, le estamos enseñando a equivocarse en kinder, en preescolar. Qué importante desarrollar estas habilidades blandas de las que ahorita estamos hablando a nivel industrial, que son súper necesarias en la capacitación del talento. Pues allá se las estamos enseñando desde preescolar, precisamente para que aprendan valores o capacidades como la resiliencia, como la empatía, como el si me caigo me levanto y no pasa absolutamente nada. A nivel global y también en California se repite esta estadística, pero del 100% de negocios nuevos, el 80% va a morir. Y va a morir en las primeras etapas. Y no pasa absolutamente nada. Necesitamos ese otro 20 que sobrevive. Y necesitamos al 10 que se consolida. Y necesitamos al 5 que se convierte en una empresa global. Entonces, esta parte de conocer desde cómo se trabaja en ecosistema, en asociación, y que todas y cada una de las instituciones participantes reconocen cuál es su rol en ese ecosistema y desarrollan esa capacidad a profundidad, con especialización, con muchos recursos también, por supuesto, pero sobre todo con esa conciencia de que soy parte de un ecosistema en el que si no juego bien mi rol, el ecosistema no funciona. ¿Y cómo son los incentivos, Talia, para la inversión, precisamente para el emprendimiento?
Los incentivos, pienso que sí podemos diferenciarlos dependiendo de la institución en la que estamos hablando. Evidentemente, para las instituciones públicas hay un incentivo que tiene que ver con elecciones, con política, igual que en cualquier parte del mundo. Es decir, si yo hago bien mi trabajo, eso se puede reflejar en mayor número de electores para la siguiente elección, etcétera. Pero también tiene que ver con la manera en la que yo comunique, cómo estoy haciendo ese trabajo, no solamente en una campaña electoral, sino durante mi gestión, cómo me estoy comunicando con esas instituciones públicas y privadas. Perdón. En el caso de las universidades, tienen también incentivos muy claros en tema de matrícula, en tema de papers, en tema de patentes. Si estoy desarrollando suficientes patentes, mi recurso, tanto de parte de gobierno como de parte de las empresas privadas que son donadoras, también crece o se consolida o se mantiene. ¿Sí me explico? Sí. Y entonces así cada una de las instituciones va encontrando incentivos de acuerdo a su rol y a su quehacer, pero normalmente se anclan a el buen cumplimiento de sus objetivos. Es decir, si cumplo mi objetivo, tengo más clientes. Si cumplo mi objetivo, tengo más electores. Si cumplo mi objetivo, tengo también más desarrollo. En el caso de California es muy evidente, ¿no? En California se reúnen no solamente esta parte de innovación tecnológica que las universidades han desarrollado con mucha expertise, sino también que ahí confluyen los grandes fondos, como estos fondos aventureros, que son los que le invierten a las industrias tecnológicas incipientes. Son las que se arriesgan a invertir a algo que apenas se está desarrollando y que no sabemos si se va a convertir en un negocio o no. Pero esas conjunciones de que se encuentren todos los sectores y todos los actores en el mismo lugar son los que dan como resultado pues lo que vemos a nivel global, que significa California para el desarrollo de nuevas empresas tecnológicas. Sí, qué interesante. Ahora, todo esto, bueno, en toda esta experiencia, ¿cómo viste el factor México en la relación bilateral? Digo, ahora estamos hablando mucho de la próxima renegociación del TEMEC. De lo que viste, ¿dónde estamos insertos? ¿Qué papel juega México en toda esta dinámica? Pienso que entre más al norte, por ejemplo, nuestras visitas en Washington, en Boston y en Ohio, sí hablamos y tocamos el tema de América Latina y del tema de integración regional con México en particular, pero es un tema que no tienen tan presente y quizá tiene que ver con la geografía un poco también. Sí. Es un tema que no está tan presente, aunque sí, por ejemplo, en la ciudad de Boston, que tuvimos la oportunidad de reunirnos con la Oficina de Desarrollo Económico Municipal. Ahí Boston es una ciudad también muy multicultural. Entonces en Boston también hay comunidades latinas, comunidades mexicanas, comunidades afrodescendientes, mujeres, etcétera, y nos platicaron particularmente de los programas que existen a nivel municipal para incentivar los pequeños negocios de comunidades latinas. Esa parte es muy interesante porque para ellos es un programa no solamente de desarrollo económico, sino también de desarrollo social. Ellos lo ven vinculado directamente con el tema de seguridad, es decir, en cuanto a estas comunidades que son las más vulnerables económicamente y socialmente tengan algún apoyo, algún acompañamiento para el desarrollo de su pequeño emprendimiento, entonces estamos garantizando también que esos hijos e hijas de esas familias estén ocupados, que estén en la escuela, que estén desarrollando, que tengan oportunidades incluso de acceder a universidades, etcétera, y no que sean presa fácil de otro tipo de actividades delictivas o del crimen organizado que también existen en Estados Unidos. Sí. Oye, Claro. yo no pienso, por ejemplo, en ciudades como Washington, D.C., y yo no pienso que allá, pues, o sea, no les interesa el emprendimiento porque finalmente la vida de la ciudad gira en torno al gobierno, sí, y a todas las instancias de gobierno que existen en una ciudad que la verdad es que a mí me parece que es una de las ciudades más bonitas de Estados Unidos. Es hermosa, sí. ¿Qué tipo de innovación o qué tipo de emprendimientos ocurren en ciudades tan lejanas a nuestras realidades como Washington o Boston, o en Ohio mismo, que en Cleveland? ¿Dónde estuviste? Cleveland. O sea, ¿qué hacen? ¿Qué hacen de diferente a nosotros? Me parece que en lo que más me enfoqué fue justamente en encontrar las coincidencias, pero ahí fuimos encontrando algunas diferencias menores. Coincidencias, Marcela, porque en Washington, así como en Nueva York o en cualquier ciudad que nos imaginemos del mundo, existen las personas que están atravesando situaciones económicas complejas, o existen las madres solteras, o existen las personas que no accedieron a educación universitaria, o existen las personas que por alguna condición de discapacidad, etcétera, no pueden acceder al mercado laboral formal. Y en todas estas ciudades se repiten los emprendimientos como los que conocemos aquí: el de comida,
el pequeño restaurante, el carrito de hot dogs. Se repiten esos emprendimientos a lo largo y ancho de Estados Unidos, por supuesto, y algunos incluso llevan el acompañamiento de hubs de innovación, de hubs de emprendimiento, porque se convierten, encuentran algún nicho de mercado particular o encuentran alguna innovación en la forma o de su proceso o de comercialización, en la que de repente el carrito de hot dog ya se convierte en un negocio mucho más grande y con más posibilidades incluso de ofrecer empleo. Pero también encuentro un tipo de negocio muy particular que se está promoviendo en todo Estados Unidos, que es el tecnológico. Evidentemente está puesto mucho de los recursos y mucha de la atención de estas universidades, de las instituciones de gobierno y de las ONGs en cómo desarrollar más unicornios, más empresas tecnológicas que detonen de un día para otro y se conviertan en fenómenos globales. Pensemos en que, por ejemplo, de ese tipo de empresas en México la verdad es que tenemos muy pocas y la idea sí sería empezar a apostarles, pero ahí hay una diferencia importante. Acá estamos hablando en México de que para apostarle a una empresa, para invertirle a un emprendedor que está ahorita desarrollando su aplicación o un nuevo modelo, no sé hablar en términos tecnológicos, pero entonces los fondos de inversión tienen que analizar un montón de variables precisamente, pero la cantidad de fondos de inversión que están disponibles en México para apoyar ese tipo de negocios son verdaderamente mínimos en comparación con la cantidad de fondos de inversión que están operando en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos están anclados a las universidades que tienen sistemáticamente el desarrollo de estos modelos de innovación. Es decir, por ejemplo, en Boston visitamos uno de los hubs del MIT, que el MIT tiene un montón de hubs de innovación, pero uno de los que visitamos es un centro muy bien vinculado y entonces tú ya sabes como fondo de inversión que el MIT, que ese hub del MIT va a estar sacando proyectos. Es decir, es un esfuerzo consistente, es un esfuerzo constante, es un esfuerzo potencial. Es decir, este año sacaron 10, pero el siguiente año van a sacar 20, el siguiente 30. Entonces sabes que ahí hay un movimiento que ya se está dando de manera orgánica. En México a lo mejor te das, híjole, pues a lo mejor salió un chavo brillantísimo de Monterrey que está haciendo una aplicación y entonces el chavo se mueve y encuentra al fondo, pero no hay un trabajo coordinado y sistemático entre estos centros en donde los chavos puedan desarrollar sus ideas y una vinculación directa con los fondos o con los gobiernos que puedan apoyarles en el proceso de innovar. El proceso de innovar no es de un día para otro. O sea, hay negocios de este tipo que han durado 5 o 10 años en una incubadora hasta que pueden salir al mercado y buscar recursos para desarrollarse. Oye, Talia, ¿y el nearshoring qué onda? Porque hay análisis de todo tipo, de quienes dicen que el proteccionismo trumpista ya lo mató, hay quienes dicen que no, que sigue abierta la puerta, hay quienes dicen, bueno, a lo mejor fue una primera ola, pero ahí viene otra. ¿Existe, no existe, se fue, no se ha ido o qué onda? A ver, me parece que desde que empezamos a hablar de nearshoring, que fue particularmente terminando la pandemia, cuando vimos esta ola de empresas que empezó a moverse de un lado para otro en el mundo, hay muchas perspectivas de lo que significa el nearshoring. Yo me lo estoy imaginando últimamente como una llave de agua que desde que empezó la revolución industrial hasta la fecha ha tenido un flujo y en periodos es un flujo más o menos constante, poquito pero más o menos constante. Y después de la pandemia lo que ocurre es que todas esas empresas que eran el flujo natural de movimiento a nivel global, pues en la pandemia detienen el flujo, les cierran a la llave entre todas y entonces después de la pandemia se parece que viene un chorro, así a mucha presión el agua y el flujo de empresas que se están moviendo y a eso le llamamos nearshoring, a que empezaron a moverse muchas al mismo tiempo. Pero si bien es un movimiento que era natural y era constante... Tiene que ver con las relaciones políticas y económicas de los países, ¿no? Específicamente China. Y tiene que ver también con que durante la pandemia nos dimos cuenta de que nos convenía que estuviéramos más cerca al cliente final, sí, ¿no? Exacto. A la última milla. Porque ahí nos dimos cuenta que si el semiconductor se estaba fabricando en Asia y estaban interrumpidas todas las cadenas de tránsito de comercio marítimas o aéreas, pues sí nos convenía tener ese producto que es tan fundamental para la producción de cualquier dispositivo electrónico más cerca. Eso también fue otro factor, pero me parece que en general, si lo podemos ver así como graficado, en los flujos de inversión extranjera y de movimiento, pues ha tenido más o menos un flujo normal
que después de la pandemia sí se acrecentó muchísimo. Me parece que después de la revisión del TEMEC podemos esperar una dinámica o un fenómeno similar. ¿Por qué? Porque entre que si son peras o son manzanas hasta 2026 lo que estamos viendo es ese flujo otra vez un poquito cerrado. No totalmente cerrado como durante la pandemia, pero ahorita estamos viendo que las empresas están teniendo mucho más cuidado en tomar decisiones de gran impacto, porque evidentemente lo que priva ahorita es esa palabra incertidumbre. Sí, no sabemos en sí, realidad, claro. nos estamos imaginando escenarios. Un escenario como el que decías, Manuel, muy proteccionista de la administración de Trump. Otros se están imaginando un escenario mucho más coherente con la realidad. Es decir, tanto México como Estados Unidos entendemos muy bien nuestra interdependencia económica, y otros están imaginando escenarios en medio, ¿no? Entre el proteccionismo y lo que debería de ser el libre comercio. A lo mejor podemos encontrar un punto medio, pero entre que si se deciden por un escenario o el otro, ya veremos cómo ocurre esa negociación. Hay algunos puntos en los que sí coincidimos que deberían de ser mínimos básicos para poder decir que fue una negociación exitosa para México. En primer lugar, que sí se trate de un acuerdo trilateral. Esperemos que no sea el Tratado de México con Estados Unidos y luego el Tratado de Estados Unidos con Canadá, sino que se trate nuevamente de un acuerdo trilateral. Hasta el momento, y según un informe que acaba de publicar IMCO, los dos países menos golpeados por aranceles de Estados Unidos son México y Canadá. Esperemos que esa condición se mantenga, no solo que se mantenga, sino que mejore y que verdaderamente se trate de un tratado de libre comercio con cero aranceles entre los tres países, pero hay condiciones que van a complicar eso. Una de esas condiciones va a ser el tema de contenido de origen. Seguramente ahí nos van a apretar un poquito las tuercas, tanto a México como a Canadá, pero especialmente a México, porque un consenso que sí hay, al menos entre muchas de las cámaras en Estados Unidos y en México, es que no podemos abrirle la puerta tan amplia a los productos chinos sin agregar contenido de origen en México. Eso es muy importante. Es decir, sí tenemos que garantizar que el producto chino que entre a Estados Unidos realmente sea un producto manufacturado Pero además, en México. También el tema de la simulación. Totalmente. El tema de, son empresas mexicanas, pero realmente lo que subyace es que son empresas asiáticas. Sí, en esa parte creo que sí podemos esperar que eso sea una gran parte de la conversación, esas regulaciones. Yo creo que sí lo van a hacer. Me parece que también es una ventana muy interesante de oportunidad para México en términos de tecnología, de cómo podemos modernizar algunas de estas procesos aduanales, por ejemplo. Hace un par de meses estuvimos platicando en Monterrey, invitados por la Cámara francesa, en donde Europa, la Unión Europea en general y Francia en particular, nos invitaba a discutir si es buen momento para que México voltee a ver a clientes y mercados en Europa. Evidentemente siempre es un buen momento para voltear a ver otros mercados y no ser tan dependientes de un solo mercado. Actualmente me parece que nuestra dependencia va por ahí del 80-84% con Estados Unidos. Siempre va a ser un buen momento, pero el tema es que con este impasse de aranceles desde que inició la administración de Trump, y también nos puede ocurrir explorando nuevos mercados, es que nuestros agentes aduanales y las agencias que se dedican a ese tema no van al mismo ritmo de los cambios de reglas en otras partes del mundo. Entonces, habían agencias que decían, espérame tantito, sí lo puedo pasar, pero, o sea, sí puedo pasar tu mercancía, pero déjame, lo vuelvo a revisar a ver si no me le cambiaron nada con respecto a la semana anterior, ¿no? Okay, y eso nos puede pasar, y esa es una ventana oportunidad, me parece, para que en México el comercio exterior, como lo conocemos, también empiece a modernizarse, a actualizarse, a revisar sus procesos, a innovar en sus procesos también, de alguna manera, para que estos cambios, que son, pues, que ahorita los vemos como muy intermitentes, pero qué tal que se convierten en normales en algún punto, podamos estar preparados para enfrentar o para aprovecharlos. Sí. Pues yo recuerdo muchísimo a un conferencista que estuvo aquí a propósito de los foros que se hicieron del nearshoring, que dijo, es que con ustedes, sin ustedes y a pesar de ustedes, el nearshoring, ¿te acuerdas quién era? Samuel Campos de Newark. De Newark. Va a estar aquí. Pues estamos todavía esperando. Bueno, estamos esperando, y yo me parece que en todo el mundo lo estamos esperando justamente por esta situación del TEMEC, pero seguramente vamos a ver noticias muy positivas muy pronto. Talia, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la Talia invitación. Romero, directora de Gracias, FOME, Talia. que estuvo con nosotros. Vamos a la pausa, regresamos.
Escuchas Contextos. Regresamos con más.